Hola amigos de Clea Forever. Eh, es martes 14 de marzo de 2023, 4:48 AM, 4:48 de la mañana o de la madrugada en la ciudad de Madrid, España. Bueno, acabo de colgar en mi canal de filosofía 3 videos sobre Hobbes. Y después me dispuse a comer restos. Las fotos están en Facebook y en Instagram, ¿no? Las fotos de los restos que comí. Y bueno, mientras lavaba los platos y eso, me acordé de Vargas Llosa y de la pichulga. ¿Cómo es? Pichulga la llama él. Pichulga. Vamos a consultar aquí. Eso que lo acabo de consultar antes de empezar a grabar. La pichulga, vamos a ver. La pichula. La pichula. Dejemos esto por acá, por si acaso es necesario. Bueno, estaba yo recordando Vargas Llosa y la pichula. Hace mucho tiempo que yo quería grabar uno o varios videos sobre Vargas Llosa. Ciertamente no sobre mi admiración por Vargas Llosa, sino sobre ciertos puntos que nadie menciona y que son importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a darle ¿con la qué? Con la pichula primero. Pichula. Bueno, vamos a darle con la pichula. La verdad es que en Perú tienen cada cosa, ¿no? Es más elegante la paloma en Venezuela, ¿no? Etcétera. No voy a decir como lo llamamos aquí en España porque a la gente le choca mucho. A mí no, ya yo me acostumbré. Además que es un nombre muy contundente. No lo voy a decir. Bueno, hace poco, no sé si fue ayer, antier, ¿no? Leí o escuché con asombro a Julio Iglesias, que nunca habla de cosas personales. A Julio Iglesias manifestando públicamente, es más, quiero tratar de ceñirme a las declaraciones de Julio Iglesias sin amplificarlas y siendo lo más exacta posible, porque Julio Iglesias se ha caracterizado siempre por ser muy mesurado en sus declaraciones y por no dar declaraciones personales y por ser elegante en sus declaraciones y sin duda Julio Iglesias, independientemente si nos gusta como cantante o no, etcétera, etcétera, es un hombre educado. Julio Iglesias es un hombre educadísimo y un caballero. Podrá haber tenido todas las mujeres del mundo, pero es un caballero. Julio Iglesias manifestó, creo que fue ayer, públicamente, y repito, es raro que él haga manifestaciones públicas sobre asuntos privados, que el señor Mario Vargas Llosa debería cuidar lo que dice y también controlar a su entorno acerca de lo que su entorno dice.
Y Julio Iglesias dice textualmente, un señor que estuvo 8 años con una señora, se refiere a los 8 años que pasaron juntos Isabel Preisler y Julio Iglesias, ¿no? Pues un señor que estuvo 8 años con una señora, dice Julio Iglesias, esto sí lo dijo textualmente, un señor que estuvo 8 años con una señora. Y luego Julio Iglesias dice que un señor que estuvo 8 años con una señora debería, más o menos dice eso, debería cuidar lo que dice y lo que dice su entorno. Bueno, ¿a qué se refiere Julio Iglesias? No lo dice, pero evidentemente no en el año 2023, es decir, ahora, ni en el 2022, sino en el 2021 o antes. Bueno, el caso es que Vargas Llosa publicó un cuento que pasó por debajo de la mesa, casi nadie lo leyó, hasta que alguien se fijó en él a finales del año pasado o este año. En el cuento, escrito en primera persona, Vargas Llosa comienza diciendo lo siguiente. Él supuestamente está hablando con alguien, con un amigo, y comienza diciendo algo así como, ¿qué cosa? He cometido un error y ahora es que me doy cuenta. He dejado a la mujer que me quería y con la que estuve toda la vida y que me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida y que me fue leal, la he dejado por un capricho de la por un capricho de la pichula. Por un capricho de la pichula. Porque no fue el corazón ni la razón lo que me llevó a dejar a mi esposa por esa otra mujer, ¿no? No fue ni el corazón, ni la razón, ni los sentimientos, fue la pichula. Lo que está diciendo en ese cuento, ficción, ¿verdad, Vargas? ¿Verdad, Mario? Pura ficción. En ese cuento, un personaje le dice al otro eso, y en primera persona. Dejé a la mujer que me convenía y que me quería por un capricho de la pichula. No por amor, ni usando la razón, ¿no? Sino por un capricho de la pichula, es decir, por un capricho, vamos a llamarlo así, del órgano sexual masculino. Bueno, Vargas Llosa, que vive aquí mismo en Callao, cuando está en Madrid, en la calle que sale de la plaza de Callao, donde está en la esquina Rodilla, bueno, cerca de la cafetería Valor y de la librería La Central. Vargas Llosa estaba caminando hacia su casa cuando un reportero lo captó y le preguntó lo obvio, ¿no? O sea, lo que está diciendo todo el mundo desde hace meses, ¿no? Lo obvio, que si ese cuento, que si en ese cuento está hablando de él y su relación con la Preisler. Y Vargas Llosa dice, no, es que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, dice. Yo jamás le haría eso a Isabel. Pero se lo hizo. Porque a lo mejor Vargas Llosa es estúpido o idiota, pero nosotros no lo somos, ¿no? Está hablando de Isabel Preisler cuando dice que fue un capricho de la pichula, es decir, de la paloma, de la polla. Fue un capricho.
no lo pensó con la razón ni sintió nada en el corazón. La que se manifestó y eligió a la Preisler fue la pichula. Bueno, voy a entrar en un lugar común, ¿no? Que es aquel de cómo es posible que un hombre que pertenece a la Real Academia de la Ciencia, a la Real Academia de la Lengua Española, que es un premio Nobel y que pertenece ahora a la Academia de la Lengua Francesa y es un inmortal por ese motivo. ¿Cómo es posible que un hombre como Vargas Llosa hable de la pichula? Y esto se lo preguntaban en un canal de televisión de esos de telebasura que hay en España. Lo que pasa es que esta gente de los canales de telebasura y en general, la gente en general, no han leído a Vargas Llosa. Todo el mundo habla de Vargas Llosa y nadie lo ha leído. Yo he leído a Vargas Llosa in extenso. Y generalmente por disciplina intelectual. No se puede pretender escribir, ser poeta, no se puede pretender hablar del mundo y analizarlo, etcétera, en general, sin saber ciertas cosas. A Vargas Llosa hay que leerlo. Ya hablaré de la literatura de Vargas Llosa, pero este reportero o presentador o lo que sea, tertuliano, como dicen aquí, de la telebasura, no ha leído a Vargas Llosa indudablemente porque la literatura de Vargas Llosa está llena de pichulas y de cosas mucho más íntimas que las pichulas, ¿no? Está lleno su literatura está llena de pichulas, de violaciones. En Conversación en la Catedral, que es para mí su novela más monumental y mejor lograda y la más compleja en cuanto a su estructura, lo que yo admiro de Conversación en la Catedral es la estructura monumental de esa novela, el juego, el diferente juego con los planos temporales, la cantidad enorme de personajes que Vargas Llosa mueve en esa novela y que se le haría muy difícil a cualquier otro escritor lidiar con tantos personajes y tantas situaciones. También una de estas tertulias, e incluso en un artículo de prensa escrito por un hombre supuestamente culto, el artículo dice: Vargas Llosa no necesitó conversar esto en ninguna catedral. Bueno, yo le informo a toda mi audiencia que Conversación en la Catedral, esta obra magnánima, gigantesca, espectacular, por la dificultad de su estructura y la cantidad de personajes de Vargas Llosa, que sin duda es una gran novela. Conversación en la Catedral no trata de ninguna conversación en ninguna catedral, es decir, en ninguna iglesia. La catedral es el nombre de un restaurante de Lima, donde un personaje está conversando con otro. Por eso se llama Conversación en la Catedral, porque es un nombre del restaurante donde están conversando. Así que dejen de parecer cultos, porque meten la pata. No hay ninguna catedral, no hay ninguna conversación en ninguna catedral, sino un restaurante y medio de mala muerte. Bueno, ahora no me estoy pronunciando sobre la literatura de Vargas Llosa. Mencioné Conversación en la Catedral porque, bueno. Entonces, esta gente no ha leído Vargas Llosa porque en Conversación en la Catedral, en todas las novelas de Vargas Llosa hay violaciones. E incluso en una hay una violación que le hacen a un hombre. En la novela esta del Celta.
basada en hechos reales. Muchas de las novelas de Vargas Llosa, por no decir que todas, están basadas en hechos reales. Bueno, La tía Julia y el escribidor habla de su matrimonio, su primer matrimonio con su tía, llamada Julia. Entonces, obviamente, él se separa, se divorcia y escribe La tía Julia y el escribidor. Una tía política de Vargas Llosa. Entonces, Vargas Llosa cuando se separa escribe. Si cuando dejó a la tía Julia, vino y escribió sin ningún pudor La tía Julia y el escribidor era él, pues la pobre Preisler, sí, la estoy llamando pobre Preisler, porque realmente me da lástima, me conmueve, me molesta como mujer lo que anda haciendo Vargas Llosa, ¿no? Pues bueno, a la pobre Preisler le tocó no que la escribieran La tía Julia y el escribidor después del divorcio, no, sino que le escribieran el cuento mientras todavía vivían con ella, porque Vargas Llosa escribió el cuento de la pichula cuando todavía vivía con Isabel Preisler. Dejé a la mujer que me quería y me convenía y con la que estuve toda la vida por cosas de la pichula, es decir, por cosas de la polla, por deseo sexual, por ganas de, vamos a ponerlo elegante, hacer el amor. Julio Iglesias, que nunca habla de nada personal, que nunca pierde los papeles ni la compostura, ha salido a hacer un comentario donde regaña o donde le llama la atención a Mario Vargas Llosa. Es sabido que cuando se separaron, Vargas Llosa se fue a París a ver a su familia y lo dijo así: me voy a ver a mi familia, es decir, a sus hijos y a su exesposa. Y ahí estaban sus 3 hijos y su exesposa, que dijeron que nunca más le hablaban porque el único que le hablaba era Álvaro Vargas Llosa, el único que sabemos a qué se dedica y que se dedica a algo. Porque Morgana, además de las foticos que Morgana le toma a Vargas Llosa para ponerlas en la contraportada, en las solapas de los libros, o sea, Morgana, las únicas fotos que le conocemos son esas, que es fotógrafa, la hija de Vargas Llosa. Las únicas fotos que le conocemos son las fotos de su papá que están en las solapas de los libros. Unos retratos cualesquiera. Y en cuanto al otro hijo que no es Álvaro, que no sabemos a qué se dedica, pues mientras Vargas Llosa estuvo con la Preisler, ese otro hijo de Vargas Llosa estuvo diciendo que, bueno, esa mujer llamaba a la Preisler. Y la llamó cosas peores, ¿no? Y además dijo: no quiero que mis hijos jamás tengan contacto con esa mujer, ¿no? Y yo me preguntaría: ¿y tú quién eres? Además de ser el hijo de Mario Vargas Llosa. ¿Tú quién eres? ¿Y quién es tu mujer? ¿Quién eres tú para juzgar a cualquiera? ¿Qué es lo que le pasa a Morgana, al hijo de Vargas Llosa, que no es Álvaro? E incluso, bueno, a Patricia Llosa dejémosla aparte porque, bueno, le dedicó la vida a Vargas Llosa y, bueno, la dejó y, bueno, se puede entender un poco su reacción. Pero, ¿qué le pasa a Morgana y al otro hijo de Vargas Llosa? Que ellos son perfectos. ¿Qué pasa con la Preisler? ¿La consideran superficial? Repito, ¿a qué se dedica el hijo de Vargas Llosa, el hijo varón que no es Álvaro? ¿A qué se dedica? Me imagino que superficial no es, porque considera que la Preisler lo es. ¿Y qué tipo de mujer tiene el hijo de Vargas Llosa que no es Álvaro? Tiene a una filósofa de mujer, a una astrónoma, o tiene una mujer superficial.
Y claro que no le llega ni a los talones a la Preisler. ¿Y tú, Morgana, a qué te dedicas? ¿Has tenido parejas? ¿O ningún hombre te ha mirado nunca? Porque a la Preisler sí que la han mirado. Entonces, es una falta de respeto lo que Vargas Llosa ha hecho con la Preisler. Y es, independientemente de quién sea él, nada importa que pertenezca a academias de la lengua y que tenga premio Nobel, premio Rómulo Gallegos, por cierto, por la ciudad de los perros, premio Cervantes y todos los premios del mundo. Eso no importa nada. No ha sido un caballero con la Preisler. Pero yo estaba hablando de la ciudad de los perros. Bueno, en la ciudad de los perros hay varias violaciones. En todas las novelas de Vargas Llosa hay violaciones. Violaciones descritas en muchas páginas. O sea, a Vargas Llosa le gusta describir las violaciones y le toma muchas páginas, es decir, muchos párrafos, muchas líneas, muchísimas palabras. Se regodea describiendo violaciones. El libro donde mejor y de forma más terrible describe una violación, y no hay una sola violación en ese libro, hay varias, es Conversación en la Catedral, pero en el Chivo o en la fiesta del Chivo, donde toma como excusa para el libro la dictadura de Trujillo en República Dominicana, la protagonista del libro no es Trujillo, es una mujer que cuando niña fue violada por Trujillo. Pero esa mujer y esa violación existió. No, yo no sé si Trujillo violó o no violó a alguien. Vargas Llosa, para hacer su novela, que obviamente es ficción, aunque esté basada en la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, Vargas Llosa introduce un personaje de ficción que es una niña que cuando tiene 7, 8 años es violada por Trujillo, violada con la mano, y que es hija de un ministro o de un asesor de Trujillo, al que Trujillo va a joder si no le deja a la hija para violarla. Y bueno, la novela empieza cuando esta niña, ya adulta y que se había ido de República Dominicana, regresa al país. Es decir, que en la fiesta del Chivo hay la violación de una niña, además, de una niña, con lujo de detalles. Luego, bueno, está la novela de Vargas Llosa, la primera que me leí cuando llegué a España, que acababa de salir, Las travesuras de la niña mala, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, esa niña mala, ese es un libro donde Vargas Llosa se encuentra, donde el personaje, que no es Vargas Llosa, claro, donde el protagonista se encuentra en distintas etapas de su vida y en distintos escenarios geográficos y en distintos continentes y ciudades, donde se encuentra varias veces, repito, en distintas épocas y ciudades y continentes, se encuentra con la misma mujer, la niña mala del título. Y esa niña mala es asiática. Como es asiática, tiene rasgos asiáticos. Y qué casualidad, la Preisler tiene rasgos asiáticos porque es mitad asiática. Entonces, Vargas Llosa, todos sabemos o deberíamos saber que las fantasías se realizan de distintas maneras. Todos tenemos fantasías. ¿Qué es una fantasía? Bueno, es algo que nos gustaría, es algo que aunque inconscientemente no lo aceptemos, si nos dicen, tú quieres esto, y tú dices, no, jamás. Entonces, la fantasía es algo que aunque inconscientemente lo neguemos, es algo que nos gustaría hacer. Pero hacerlo en la vida real podría implicar un crimen y por lo tanto iríamos presos o una estafa o algo malo o algo que nos traería consecuencias muy negativas. Entonces,
Como bien dice Freud, las fantasías muchas veces las realizamos en los sueños. Hay gente, por ejemplo, que sueña, que se despierta gritando y sueña porque soñó que apuñalaba a su jefe. Dice, pero por Dios, yo que soy tan pacífico, ¿cómo es posible que en una pesadilla, y la llaman pesadilla, no hay pesadillas, todos son sueños, ¿cómo es posible que en una pesadilla yo esté apuñalando al señor García, mi jefe? Lo que sucede es que quiere apuñalarlo. No soporta al señor García, no soporta a su jefe. ¿Pero puede apuñalarlo en la vida real? No. ¿Por qué? Porque iría preso, además de perder el trabajo, por supuesto. Entonces lo apuñala en el sueño y la fantasía se hace realidad y se libera. Entonces, los escritores muchas veces convierten sus fantasías en literatura. Vargas Llosa, en las travesuras de la niña mala, convierte sus fantasías sexuales con una asiática, que obviamente tenía fantasías sexuales con una asiática. Las convierte en literatura porque no puede hacerlas en la vida real. Ahora, ¿qué le impedía buscarse una asiática y hacer de todo con ella cuando ya era rico? Yo leí este libro sobre el año 2005, 2006. Bueno, le impedía buscarse una asiática y hacer todo eso con ella el hecho de estar casado, de tener cierto estatus, etcétera, ¿no? No es un desconocido que va de noche por los bajos fondos a hacer lo que le dé la gana, como hacía yo en Caracas, y yo todavía lo puedo hacer, yo sigo siendo una desconocida, pero él no. Entonces él, sus fantasías de hacer de todo con una asiática, pues las convierte en literatura. Pero pasan los años y se tropieza de frente. Dudo que haya sido la primera vez que la veía cuando comenzaron a tener su relación. A lo mejor no era la primera vez que la veía, pero era la primera vez que hablaban de forma cercana. Bueno, el caso es que en eso se tropieza con una Preisler que está accesible, digamos, y que es asiática. Y Vargas Llosa, para sorpresa mía, no había terminado no había terminado de realizar su fantasía en el libro de las travesuras de la niña mala, ¿no? Y cuando se consigue la Preisler, todavía le queda un trozo de esa fantasía y abandona a su esposo y se va con la Preisler para terminar de, ¿cómo podríamos decir? Para terminar de consolidar sus fantasías con mujeres de rasgos orientales. Y no tuvo ningún reparo. Dejó a Patricia y se fue con la Preisler. Ahora, tiene derecho, bueno, la familia de Vargas Llosa, o sea, la viuda y dos de los hijos, respecto a Álvaro Vargas Llosa, que se ve un hombre educado, no sé, creo que nunca dio su opinión y tampoco le dejó de hablar al padre, los otros tres sí, me refiero a los otros dos hijos y la exmujer. Bueno, ¿con qué derecho Morgana, el hijo número 2 de Vargas Llosa, el varón número 2 que no es Álvaro, y Patricia califican a Isabel Preisler de superficial? Son ellos menos superficiales. Vuelvo a repetir, Patricia Llosa, prima de Vargas Llosa, prima hermana. Patricia Llosa, además de haber sido la esposa de Vargas Llosa, ¿qué más ha hecho en la vida? ¿Quién es ella? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es? Ya sabemos que es una mujer que solo tuvo a Vargas Llosa, pero eso no es un valor, haber sido una mujer de un solo hombre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Patricia Llosa? ¿Es escritora? ¿Física? ¿Medallista olímpica?
¿Qué ha hecho Morgana además de fotografiar a su padre? ¿Qué ha hecho el otro hijo, el que dijo pestes de la Preisler, esa mujer? Una mujer inadmisible, impropia, bueno. Yo estoy asombrada de hallarme grabando un video sobre la Preisler, porque yo también he hecho toda la vida mis chistecitos sobre la Preisler, ¿no? Creo que todos hemos hecho chistecitos sobre la Preisler, pero vamos a poner las cosas en su lugar. Isabel Preisler es una mujer a la que no se le conocen miles de hombres. Realmente se le conocen solo 4. Julio Iglesias, con quien se casó a los 18 años de edad y que la persiguió hasta que logró casarse con ella. Luego el Marqués, luego Boyer, el exministro de Felipe González, que dejó a su esposo y lo dejó todo, la política también, por la Preisler, y a quien ella cuidó hasta el último instante de su vida. Prácticamente ese señor murió en los brazos de la Preisler y ella ha dicho siempre que Boyer ha sido el gran amor de su vida. Y el hombre número 4 de Isabel Preisler es Mario Vargas Llosa. Isabel Preisler tiene una edad considerable ya y son solo 4 hombres. También se dice que Vargas Llosa la dejó porque ella le pidió que se casara con ella. No es raro, bueno, por supuesto dijeron es por el dinero de Vargas Llosa. No es raro que la Preisler haya querido casarse porque la Preisler no es una mujer de amantes, es una mujer que se casa. De hecho, se casó con Julio Iglesias, se casó con el Marqués y se casó con Boyer. Un momentito. Perdón. Bueno, es una mujer que se casa. Se ha dicho que se quería, bueno, han dicho los medios de comunicación, la telebasura, etcétera, que la Preisler tenía puesta la mirada en la fortuna de Vargas Llosa y en el millón de euros o algo así que ganó con el Nobel. Bueno, esto es un poco ridículo. La Preisler siempre ha sido una mujer rica que ha vivido bien. Y si la Preisler necesitase dinero, se lo puede pedir perfectamente a Julio Iglesias, porque entre Julio Iglesias y Mario Vargas Llosa es pobre, es un miserable, porque la cantidad de dinero que tiene Julio Iglesias supera N veces la cantidad de dinero que pueda tener o no tener Vargas Llosa. La Preisler no se fue con Vargas Llosa por dinero. Julio Iglesias, aunque esté casado con Miranda, etcétera, etcétera, sus 3 primeros hijos los tuvo con la Preisler, siempre la quiso y nunca la dejaría desamparada. A Julio Iglesias le sobra el dinero, como para darle a la Preisler si lo necesita y seguir viviendo él, Miranda y sus hijos con el mismísimo nivel de vida altísimo con el que viven ahora. Decir que la Preisler estaba detrás del milloncito de euros que se ganó Vargas Llosa con el premio Nobel es una estupidez, porque
Un escritor nunca, 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 nunca puede tener tanto dinero como un cantante popular. Y estamos hablando del cantante que más dinero gana en el mundo, que es Julio Iglesias. No estamos hablando de su calidad como cantante, no estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo que es el cantante que más dinero gana en el mundo y que más discos vende. Entonces, decir que se fue con Vargas Llosa por el dinero, es posible que le haya llamado la atención el hecho de que sea un premio Nobel y de que sea un hombre culto. Lo de Julio Iglesias fue un capricho de Julio Iglesias que la persiguió hasta decir basta. Ella tenía apenas 18 años. Lo del Marqués, bueno, ella es una mujer que le gusta tener un hombre al lado y hay muchas mujeres así. Igual que hay hombres que necesitan una señora a su lado. En cuanto a Boyer, fue atracción fatal en ambos sentidos. Ellos dos se enamoraron como locos. Y de hecho estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Del Marqués puede que la Preisler admirase el hecho de que, o le llamase la atención el hecho de que fuese un noble, ¿no? De Boyer puede que le llamase la atención sus cualidades políticas, su dominio de la economía. Y en cuanto a Vargas Llosa, puede que le llamase la atención sus grandes capacidades literarias, aunque, como ella misma lo dijo montones de veces, nunca lo leyó. La Preisler no engaña a nadie. La Preisler nunca ha dicho que ella se pasa la vida leyendo. Ella muy tranquilamente dijo, yo nunca he leído a Mario. Y lo dijo también la hija que tuvo con el Marqués. Y no sé si Ana, la hija que tuvo con el ministro, con el exministro también, ¿no? Es decir, Isabel Preisler, aunque todo el mundo dice que lleva muchas máscaras, en realidad no lleva ninguna. Ella no oculta lo que es. Ella es una mujer que le gusta tener su casa en perfecto estado. Hay muchas mujeres así. Es una mujer de su casa, preocupada por la decoración de la casa. Es una mujer que sabe organizar cenas, almuerzos y eventos. Es una mujer elegante, es una mujer que cuida su físico, que cuida su forma de vestir. Pero ella no va por la vida haciéndose pasar por una intelectual. Ella sabe muy bien que ella no es una intelectual ni pretende serlo. Eso no le interesa. Ahora, le pueden envidia hay mucha. Con la Preisler, las mujeres envidian a la Preisler y muchas mujeres la odian. Mi mamá, por ejemplo, no soportaba a Isabel Preisler. Mi mamá decía, estábamos en Venezuela, la Ola dice que es la mujer más bella de España, pero si ni siquiera es española, decía mi mamá. Pero si no es bella, hasta mi mamá odiaba a la Preisler. A mí me daba igual. Esto era cuando estaba casada con Julio Iglesias, ¿no? La Preisler no engaña a nadie. Hay gente que dice, ella que se quede con porcelanosa y con los bombones Roche Ferrero, como se llamen, ¿no? ¿Y qué más da que haga publicidad de cerámica o de bombones? Es un trabajo, no está robando y repito, ella no está fingiendo, todo el mundo sabe quién es. Es malo ser superficial, si acaso su forma de ser se puede tachar de superficial. Es malo vestir bien, es malo. O sea, ¿le hace ella algún daño al mundo? Realmente no. Ahora hay que decir más. La Preisler, sea lo que sea, es una persona educada, muy educada. Y sus 5 hijos son 5 personas muy educadas. Chabeli es educada, Julio José es educado,
Enrique, a pesar de la gorra con visera, que a la Preisler no le gusta, porque según Julio José, la Preisler le dice a Enrique, pero no te puedes quitar esa gorra, pareces un camionero, ya tú no eres un adolescente. Pero Enrique, a pesar de la gorra y de las motos de agua y de que es cantante y de que se pone esos pantalones tan feos y esas viseras y gorras tan feas, él no es grosero, él también es un hombre educado. No tiene un estilo elegante, pero Enrique Iglesias es un hombre educado. Chabel y Julio José y Enrique no insultan a nadie, son respetuosos con todo el mundo. Y lo mismo Tamara y Ana, las otras dos hijas de la Preisler. Es decir, la Preisler supo educar a sus hijos, son personas educadas como ella y como los padres de los hijos, como Julio, como el Marqués y como Guayer. Entonces, eso es una gran cualidad, haber educado a tus hijos y que sean personas educadas. Que son superficiales, que el Enrique Iglesias no tiene voz. Sí, todo eso puede que sea así, pero no se meten con uno y son educados. Son respetuosos. No podemos decir lo mismo de los hijos de Vargas Llosa. ¿Verdad, Patricia? Tú no los educaste como la prensa le educó a sus hijos. La Morgana es una grosera con la prensa. La última vez que pasaron por Barajas ella y su madre, bueno, les dijo de todo a los camarógrafos. Váyanse, es que no tienen nada que hacer. No sé qué cosa. Groserísima. La Preisler, cuando se quiere deshacer de la prensa, es mucho más sutil. Dice, me estáis persiguiendo. Claro que sí lo hacéis. Pero eso de cállate, váyanse, búsquense oficio, no sé qué, eso no, la Preisler no habla así. Así habla Morgana. Hace unos días, en Barajas. Los hijos de la Preisler no critican a los esposos de su madre que no son sus padres. Es decir, Tamara y la otra no critican a Julio Iglesias y Chabel y los dos hermanos no critican a los tres otros hombres que ha tenido Preisler. Entonces aquí los maleducados son los hijos de Vargas Llosa, además que se la dan de gran cosa, como si Vargas Llosa fuese un dios. Son los hijos de Dios. No, Vargas Llosa no es un dios. Y bueno, por otra parte, no era raro que hiciera literatura con la Preisler, porque bueno, por ejemplo, La ciudad de los perros, que es un relato autobiográfico de su paso por ese colegio militar llamado Leoncio Prado. Y en La ciudad de los perros, él habla del cura del colegio que iba a ver, que frecuentaba prostitutas, y habla de los militares que también frecuentaban prostitutas, ¿no? Y en realidad, bueno, eso es ficción porque cambia los nombres. Pero de ficción no tiene nada, es totalmente autobiográfico, ¿no? Es lo que vivió allí. O sea que su literatura va desde lo autobiográfico, como puede ser La ciudad de los perros, como Pez en el agua, que es mitad su autobiografía, un capítulo autobiográfico y otro capítulo sobre la campaña electoral en la que compitió contra Fujimori. Y ahí hay más cosas que decir, ¿no? Entonces sus novelas son históricas, pero le mete personajes extra y tal, por eso se consideran ficción, o autobiográficas. Y como hace literatura con toda la gente que pasa por su vida, pues
sobre todo con las mujeres, pues, ¿qué podía esperar la Preisler? Lo que pasa es que la Preisler ni lo ha leído y muy probablemente no tiene grandes conocimientos de literatura y ha caído en la pluma de Vargas Llosa. No es agradable caer en la pluma de Vargas Llosa. No lo es. En cuanto a, quería decir algo en cuanto a Como pez en el agua. En cuanto a Como pez en el agua, donde intercala un párrafo donde intercala un capítulo de autobiografía de cuando era niño y adolescente y un capítulo de la campaña electoral cuando quiso ser presidente, debo decir, bueno, por ejemplo, él confiesa que estuvo siempre atormentado por su dentadura, porque tenía los dos dientes de arriba como muy salidos y confiesa haber tenido grandes preocupaciones estéticas. Él en ese libro confiesa que no soporta el hecho de ser un cholo, es decir, una mezcla de indio y blanco. Él confiesa que por parte de los Llosa, según él, es blanco y por parte de los Vargas es cholo y no soporta ser un cholo, pero lo es. Si por parte, bueno, él dice que por parte de los Llosa es blanco, o sea, de ascendencia europea. Bueno, la última vez que vi en la tele a Patricia Llosa, que fue hace algunos días, vi a una señora mayor con rasgos indígenas. No los mayoritarios, pero evidentemente esa Llosa es chola también. O sea que Vargas Llosa no es un artista, y esto es por muchísimos motivos, ¿no? Un artista no reniega de sus raíces raciales, de sus raíces étnicas. Un verdadero artista jamás reniega de sus raíces étnicas. Me refiero a un artista auténtico, ¿no? Y a un artista no amanerado, no a un Dalí. Dalí, bueno, y ni más. Aunque Dalí era un artista puro. Pero quiero decir, Vargas Llosa se las trae porque un hombre tan supuestamente culto y renegando de sus raíces étnicas y llamando cholo a todo el mundo. Y además, ¿por qué odiaba a Fujimori si Fujimori hizo el gobierno que él hubiese querido hacer? Odiaba a Fujimori por xenofobia, porque era hijo de japoneses y porque era un vulgar ingeniero y matemático y no un escritor como él, es decir, un vulgar ingeniero como yo, no un gran escritor de violaciones como él. Con esto no quiero decir que sea un mal escritor, pero yo siempre, con las personas que he conversado hace muchos años, hace décadas que yo siempre digo que Mario Vargas Llosa no es un escritor, es un escribidor, pero que como escribidor es el mejor del mundo. Pero no es un escritor, es un escribidor porque para Vargas Llosa escribir es un oficio, por lo tanto es un escribidor. Un escritor no considera que escribir sea un oficio, sino una pasión incontrolable, es decir, la manifestación, en este caso mediante la escritura, del alma de un artista. Y Vargas Llosa no es un artista, es un escribidor, pero no es un artista. No tiene alma de artista, eso es más que evidente. Es un escribidor porque los escritores son artistas. Él no. Y hay más escribidores por ahí que se hacen llamar escritores, pero estoy hablando de Vargas Llosa, el caso más relevante, ¿no? Ahora, como escribidor es excelente. Las estructuras de sus novelas. Ahora, ¿cómo Vargas Llosa se convierte en lo que hoy en día es? Se convierte en eso, afianzado, o mejor dicho, apoyado por una gran autodisciplina. Vargas Llosa ha sido un hombre con una disciplina
de estas impresionantes, ¿no? Decidió ser escritor y escribe todos los días, por la mañana y con disciplina. Es decir, hay gente que logra grandes cosas en base a puro talento, ¿no? De forma anárquica, en base a puro talento. Y hay gente que logra grandes cosas en base a disciplina. Un talento pequeño, con una grandísima disciplina y una gran voluntad, puede lograr lo mismo que un gran talento indisciplinado. La disciplina y la voluntad han sido las aliadas de Vargas Llosa. Y se ha esforzado, eso no se le puede negar. Pero no es un artista. Otra cosa que llama la atención de Vargas Llosa, una vez le preguntaron si iba al cine o que hablara del cine y dijo, ay, yo casi no voy al cine, pero a veces en Gran Vía me meto en la calle Montera y veo alguna de esas películas de acción. Vargas Llosa no tiene cultura cinematográfica. Vargas Llosa no es un cinéfilo, no puede hablar de Antonioni, ni de Visconti, ni de Godard, ni de Resnais, nada de eso. Un artista hoy en día, y de la generación de Vargas Llosa, que no es cinéfilo y que no tiene cultura cinematográfica. ¿Por qué no la tiene? Porque no entiende el gran cine, el cine de autor. Vargas Llosa no entiende, no comprende a Bergman, por ejemplo, ni a Fellini, ni a Resnais. Su inteligencia no da para eso. Otro argumento más, además, para no considerarlo un artista porque no lo es. Luego hay un libro donde habla de los cuadros de Schiele, un libro muy interesante. De pintura parece saber más que de cine, bastante más, lo cual no quiere decir que sepa muchísimo, pero como de cine no sabe nada, podemos decir que de pintura sabe mucho más. Y le gusta Schiele. Vargas Llosa, y volviendo a Fujimori, ha sido cruel y mala gente con Fujimori. Vargas Llosa no ha hecho nada por el Perú, Fujimori sí. Fujimori liberó al Perú del Sendero Luminoso, el peor grupo terrorista que ha dado Latinoamérica, un grupo terrorista maoísta de una crueldad y de una criminalidad que no tienen parangón. Colocaban bombas al amanecer en la ruta que los niños pobres seguían para ir a la escuelita en el campo, y cuando amanecí los niños iban caminando a la escuelita, explotaban las minas que los terroristas ponían debajo de la tierra, y quedaban todos los niños mutilados. Pues con ese grupo terrorista, Sendero Luminoso, terminó Fujimori en un año. Y durante décadas nadie pudo con ese grupo terrorista hasta que llegó Fujimori. No reconocer que Fujimori fue el mejor presidente que ha tenido el Perú en muchísimos años y quizás en toda su historia como república independiente, es mezquino. Y además, en un solo año, acabó con la hiperinflación y enrumbó al Perú en la senda del crecimiento económico. Y los peruanos le han pagado muy mal, y Vargas Llosa peor. Fujimori cree en el libre mercado, igual que Vargas Llosa. Pero Vargas Llosa no quería a un japonés de presidente, porque es un xenófobo y además un cholo xenófobo al que Europa ha tratado muy bien. No debería ser xenófobo porque a él en tierras extranjeras, porque esto es el extranjero para él, aunque tenga nacionalidad española, aquí se le ha tratado muy bien, y en Francia y en todas partes, ¿no? Para que él esté con esa xenofobia hacia
los numerosos inmigrantes japoneses que en un momento dado emigraron, valga la redundancia, al Perú. Amigo del poder, muy amigo de Aznar, cuando lo convirtieron en inmortal, cuando la Academia de la Lengua Francesa lo convirtió en inmortal, Vargas Llosa tuvo como invitados personales ahí en París al rey emérito Juan Carlos I y a la infanta Cristina, amigo de reyes que han caído en desgracia y amigo de infantas cuyos maridos han pasado por la cárcel debido a lo que ellos hicieron junto con ellas. Pero ellas se han salvado por ser infantas, por tener sangre azul. Interesante que Juan Carlos I y la infanta Cristina, nada menos esos dos personajes, hayan sido invitados personalmente por Vargas Llosa a su investidura de inmortal en París. Por otra parte, Vargas Llosa no es el escritor latinoamericano que más ha amado París y Francia. Eso es totalmente falso. Por ejemplo, César Vallejo, peruano como él, y que sí era un artista y un poeta, uno de los poetas más grandes de la historia de la humanidad, César Vallejo amó Francia y España, pero muchísimo más que Vargas Llosa. O sea, al lado de Vargas Llosa, o sea, al lado de Vallejo, Vargas Llosa no ha querido ni a Francia ni a España. César Vallejo incluso combatió en la Guerra Civil Española, del lado, por supuesto, de los republicanos. Y además compuso los poemas humanos, España, aparta de mí este cáliz, si España cae. Vargas Llosa, esta es otra, nunca ha escrito poesía, cuando casi todos los grandes novelistas la han escrito, aunque la hayan publicado al final de su vida, diciendo, bueno, en la juventud escribí poesía y paf, la publican. Vargas Llosa no escribe poesía, ni la comprende, tampoco es un lector de poesía, es decir, que no lo lee todo. No comprender la poesía y no ser un lector de poesía, sobre todo de poesía contemporánea, sino solamente repetir. Vargas Llosa llega hasta esa poesía que rima, pero ese es un género literario totalmente distinto a la poesía contemporánea, a la poesía, digamos, que surge a mediados del siglo XX y hasta hoy en día. Esa poesía, difícil ciertamente, elitesca, desde el punto de vista del intelecto, no la comprende Vargas Llosa. No es un lector de poesía porque no la entiende. Y hay más. Hay más. Bueno, en cuanto a su inclusión, hay más y es sobre Francia y sobre las mujeres. En cuanto a su inclusión en la Academia Francesa de la Lengua, no creo que haya sido por halagarlo a él y por hacerle un homenaje a él. Creo que más bien Francia, preocupada porque el idioma francés pierde terreno y la literatura francesa pierde público a nivel internacional, Francia muy inteligentemente ha metido a Vargas Llosa en su Academia de la Lengua para llamar la atención sobre la literatura francesa y sobre el idioma francés, porque Francia tiene miedo que se pierda, ¿no? Y se está perdiendo el francés y lo francés, y yo también estoy preocupada por eso. Entonces yo creo que hubo una intención de rescate o de promoción de la lengua francesa y la literatura francesa en la decisión de meter a Vargas Llosa en la Academia Francesa de la Lengua, donde sinceramente no tiene nada que hacer. Aunque debo admitir que cuando yo tenía 19 o 20 años, leí el prólogo
que Vargas Llosa le escribió a Madame Bovary de Flaubert y realmente es un prólogo espectacular. Vargas Llosa es muy bueno haciendo prólogos, así como digo una cosa, también tengo que decir la otra. Es muy bueno haciendo prólogos, su mejor prólogo sin duda es el prólogo que le hizo a una edición de Madame Bovary de Flaubert. Y otro gran prólogo de Vargas Llosa es uno que le hizo al Quijote, cuando se cumplieron no sé cuántos años, no me acuerdo de qué, si de su publicación o de la muerte de Cervantes o del nacimiento, pero bueno, hay una edición del Quijote prologada por Vargas Llosa que es realmente excelente, ¿no? Y quería hablar de las mujeres. Vargas Llosa jamás habla ni menciona a escritoras mujeres. Y hablando de Francia, aunque ella era belga, Vargas Llosa nunca ha hablado de Marguerite Yourcenar. Ah, recuérdenme a Sartre. No ha hablado nunca de Marguerite Yourcenar, gran novelista, gran poeta, gran ensayista y de una inteligencia que, bueno, Vargas Llosa es nada al lado de Yourcenar. O sí, Vargas Llosa al lado de Marguerite Yourcenar es un mojón. Y ustedes saben de lo que están hechos los mojones, ¿no? Es increíble que Vargas Llosa nunca haya mencionado, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, que es una escritora tan, pero tan grande, tan espectacular, que nadie puede pasar por alto. Nadie interesado en la literatura. Nadie que ame la literatura, ningún artista, nadie puede pasar por alto a Marguerite Yourcenar, por cierto, la primera mujer que formó parte de la Academia Francesa de la Lengua, a pesar de ser belga, ¿no? Pero escribió en francés. No sé si parte de su obra al final la escribió en inglés. No habla de las mujeres escritoras, no habla de Marguerite Yourcenar ni de Marguerite Duras. Nunca he escuchado a Vargas Llosa hablando de Proust, a pesar de que todo el tiempo lo escucho hablando de Flaubert y de Balzac. Hay una literatura francesa más allá de Flaubert y más allá de Madame Bovary y más allá de Balzac. Lo he escuchado mucho hablando de literatura española. No sé si es por jalarle bolas a su patria adoptiva, pero hay mucha literatura española a la que se refiere constantemente Vargas Llosa que a mí no me interesa para nada, ¿no? No ha hablado de Mishima, el gran escritor japonés, de los grandes, que además de grandes escritores, genios, son artistas. Él no habla porque Marguerite Yourcenar, Mishima, todos ellos son genios y artistas. Vargas Llosa no es ni un genio ni un artista. Además está su defensa del neoliberalismo económico, del nuevo liberalismo económico, basada en puras cuestiones teóricas, pero se ve que no ha habido un pensamiento filosófico, porque el liberalismo económico es filosofía política. No ha habido un pensamiento filosófico importante dentro de la cabeza, del cerebro de Vargas Llosa, respecto a lo que es el liberalismo económico. Luego está Sartre. Hace muy pocos días, Vargas Llosa dijo, Sartre ni siquiera es novelista. Bueno, tiene varias novelas inconclusas, ninguna vale mucho. Bueno, no sabía que Sartre, yo que soy una sartreana impenitente, no sabía que Sartre tenía muchas novelas que ninguna valían mucho. Realmente me acaba de informar de ello Vargas Llosa, ¿no? Pero muy temprano en la adolescencia, muy temprano en la vida, en la adolescencia, como a los 14 años leí La náusea. Y es que Sartre, después de publicar La náusea, no tenía que publicar ninguna otra novela, porque La náusea es la obra de un genio. La náusea y su personaje, Roquentin, como termina. Hoy, Roquentin, hoy cumplo 30 años. Y tú has venido leyendo y te imaginas a un anciano
y termina, hoy cumplo 30 años, ¿no? Y la náusea, ¿qué es la náusea? La náusea es el vacío del hombre. Es decir, la náusea es una obra de arte. Y si yo no sabía que Sartre había tenía más novelas, pero no hace falta que tenga más de una, porque esa una o esa única es precisamente la náusea. Ahora, denigrar de Sartre, porque denigró de Sartre de todas las formas habidas y por haber. Denigrar de Sartre, o sea, denigrar del gran filósofo, del genio que fue Sartre, denigrar del autor del Ser y la Nada, de la crítica de la razón dialéctica, de qu'est-ce que c'est la littérature, renegar de un filósofo de la magnitud de Sartre es ser un ignorante, como que tenía razón Chávez cuando llamó a Vargas Llosa un intelectual analfabeto. Es un intelectual analfabeto, lo es. Decir que Sartre no es nada. Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura. A Sartre no lo compraban con premios ni homenajes, varguitas. No. Rechazó el Premio Nobel de Literatura. Un gran filósofo, un genio de la filosofía, un gran novelista, la náusea, y un grandísimo dramaturgo a puertas cerradas y un sinfín de obras de teatro. Las obras de teatro de Sartre son espectaculares. Sartre fue un genio de la filosofía, un genio de la literatura, un genio de la novela y de la dramaturgia. Y supo ser fiel a sus compromisos o posiciones políticas, que tal vez no eran las mías, pero era un genio. ¿Cómo se le ocurre a Vargas Llosa denigrar de un genio como Sartre justo cuando lo acaban de meter en la Academia Francesa de la Lengua? Bueno, otra traición más. ¿Qué le cuesta traicionar a Francia si traicionó a la Preisler hablando de la pichula? Si traicionó a Patricia dejándola por la Preisler, si convirtió en un personaje de una novela, su primera esposa Julia, su tía Julia. ¿Qué se puede esperar de él? Vargas Llosa deja mucho que desear en su dimensión moral y o ética. Tanto deja que desear que hasta Julio Iglesias, que nunca hace declaraciones personales, no pudo evitar mandarle un mensaje acerca de su mal comportamiento con la que alguna vez fue su esposa. No importa que Julio Iglesias es un cantante popular y Sartre un gran filósofo. Lo importante aquí es que hablamos de una persona, Julio Iglesias, que es educadísima y que no hace declaraciones personales, ni habla de su vida personal, ni le falta el respeto a nadie, ni hace declaraciones intempestivas y sin pensar, y que ese hombre de repente, por primera vez en su vida, haga una declaración tan personal y se sienta tan molesto de cómo han tratado a la que alguna vez fue su esposa y madre de 3 de sus hijos, llama la atención. Así será el comportamiento de Vargas Llosa, que hasta Julio Iglesias tuvo que abrir la boca. Y para concluir, digamos que Vargas Llosa en este video no queda bien parado, y es que no tiene por qué quedar bien parado. Para concluir, Vargas Llosa, no menciona a las mujeres, para él no existimos, no existen las mujeres escritoras y seguramente las ingenieras tampoco. Para él la mujer es algo como la niña mala y es algo para
para su pichula, ¿no? Nada más. Para él la mujer es algo para su pichula. Ahora, por cierto, y hablando de la mujer, me extraña que Irene Montero, la de Podemos, la mujer de Pablo Iglesias, o la madre de los hijos de Pablo Iglesias Turrión, que es feminista y defiende a las mujeres a capa y espada, no se haya pronunciado acerca del maltrato que Vargas Llosa le ha hecho a la Preisler. Porque los maltratos no solamente son físicos, también son psicológicos y morales. ¿Por qué Irene Montero no habla de Vargas Llosa y de su maltrato a Isabel Preisler? Bueno, porque Irene Montero es de Podemos, ella es más bien comunista, y como la Preisler no es una mujer pobre precisamente ni humilde, pues no es una mujer a la que haya que defender. Pues sí, a todas las mujeres hay que defenderlas del machismo y de la grosería de un hombre como Vargas Llosa. Iba a decir algo más. Bueno, para Vargas Llosa las mujeres escritoras no existen, las mujeres en general son solo para la pichula. Ese cuento de que el cuento, valga la redundancia, de la pichula no tiene nada que ver con Isabel, porque yo nunca le haría eso a Isabel, es totalmente, bueno, hay que ser cínico para decir eso. Ese cuento es sobre Isabel. Dejé a la mujer que me quería, etcétera, etcétera, solo porque me lo dijo la pichula, o sea, solo porque me lo dijo la polla. El miembro viril, ese que es eréctil. Por otra parte, ¿qué habrá pasado? Bueno, la Preisler vimos que mientras Vargas Llosa se iba a París, la Preisler se iba a Miami, ¿no? A visitar a Enrique. No sabemos, y creo que no lo sabremos nunca, si la Preisler se descargó de su pena, de su dolor, porque a lo mejor no es dolor por la separación, o sí, pero en todo caso, si es dolor por la separación, está acompañado del maltrato de Vargas Llosa por el cuento y de los comentarios de la prensa porquería, de la prensa basura, acerca de que la Preisler quería el dinero de Vargas Llosa. Lo que pasa es que la Preisler, repito, no es mujer de amantes, es mujer de esposos, de maridos, es mujer de maridos e hijos. Y en ese sentido es una mujer muy convencional y conservadora. Y se habla de ella como si fuera una puta y tuviera 10.000 hombres y no sé qué más, lo cual no importa que una mujer tenga 10.000 hombres, puede tener todos los que quiera y puede haber tenido todos los que quiera. Pero realmente la Preisler ha tenido 4 señores. Y no es raro que se quisiera casar, ya eran 8 años juntos, ¿no? Y repito, a ella no le gusta el papel de amante, ella es una mujer seria. Y para terminar, lo que quería decir es esto. Nadie obligó a Vargas Llosa a dejar a Patricia Llosa para irse con Isabel Preisler. Esa fue una decisión de Vargas Llosa. Así que no le eche la culpa a nadie y que deje de estar escribiendo cuenticos donde habla de la pichula y las mujeres. Es usted un grosero y un machista. Y no es ni un genio, ni mucho menos un artista. Bueno. Acabo de recordar, Jaime Bailey ha sacado un libro llamado... porque ustedes saben que Vargas Llosa y García Márquez eran muy amigos, ¿no? Y ambos vivieron en Barcelona, España, en la misma época,
Y en esa época en la que ambos vivían en Barcelona, un día ocurrió un incidente en México. En México había, no sé si era un congreso literario, un acto literario, una entrega de premios, no lo sé. El caso es que a ese evento tenían que ir tanto García Márquez como Vargas Llosa. García Márquez llegó primero a la Ciudad de México y Vargas Llosa llegó, no sé si un día después o 2 días después. El caso es que cuando se encuentran por primera vez en el evento que hubo en Ciudad de México, Vargas Llosa, sin mediar palabra y en público, buscó a García Márquez, lo tocó y cuando García Márquez se volteó, le dio un derechazo y lo envió al piso. Y dijo, esto es por lo que le hiciste a Patricia. No se supo nunca nada más. Nadie explicó nada. O sea, Vargas Llosa no explicó nada sobre por qué hizo eso. Y García Márquez tampoco abrió la boca. Nunca. García Márquez murió callado y Vargas Llosa no ha dicho nunca el por qué pasó eso. Pero Jaime Bailey acaba de sacar un libro donde dice que él revela el porqué del puñetazo de Vargas Llosa a García Márquez. O sea que Vargas Llosa también puede ser violento físicamente. Si dio un puñetazo en público a García Márquez, ¿no será capaz también de dar puñetazos en privado y a alguna mujer? Dejo esa pregunta en el aire, ¿no? Y bueno, hasta aquí y por ahora el video de Vargas Llosa y su pichula. Buenas madrugadas.